Chancay frente al Parque Universitario. Y esto es la casona, pues. Y en la casona se encontraba el Real Convictorio de San Carlos. No te vayas a olvidar, ¿ah? El Real Convictorio de San Carlos era el lugar donde estudiaban los criollos durante la colonia, ¿no? Por eso que parece así como si fuera un convento. Y el costado, esto de acá, tiene razón también el gran Lin Alessandro Coveñas. Este de acá, profesor, forma parte hoy día de la Escuela de Medicina de San Fernando, ¿no? Pero en el siglo XVIII era llamado el Colegio de Medicina, era el Colegio de Medicina de San Fernando, ¿no? Hoy día es la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Dónde queda también esta facultad? Queda en lo que se conoce hoy día como la zona de Cangallo, ¿no? Básicamente Barrios Altos. Barrios Altos, cerca a lo que es Cangallo, ¿no? Ahí está, Cangallo, muy bien. Entonces, profesor, durante la época colonial, acá funcionaba la Escuela de Medicina de San Fernando, acá estudiaban los médicos. Hoy día siguen estudiando los médicos, pero hoy día ya es una facultad, ¿no? La Facultad de Medicina de San Fernando. ¿Ya? No se vayan a olvidar, ¿ah? Entonces, era el Colegio de Medicina de San Fernando, hoy es la Facultad de Medicina de San Marcos. Entonces, profesor, y tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver estos dos lugares con lo que vamos a ver hoy día? Bueno, estos lugares sirvieron de local de reunión de gente que se preparaba para luchar por la independencia, ¿no? Tú recordarás que hemos visto ya nosotros en la clase pasada cómo se dio la invasión de España. Pregunta, según la clase pasada, ¿quién había invadido España? Tú recordarás, a ver, levanta la manito. Gran Lin Alessandro Coveñas, te escucho. Napoleón. Claro, ¿no? Según la clase pasada, Napoleón había invadido España y había ocasionado que se dé una inestabilidad política en España y en sus colonias. Bueno, aprovechando eso, en el Perú van a aparecer unos personajes. ¿Por qué, profe? Tenemos el título de la clase que te voy a pedir que copies en tu cuaderno. Coloca la fecha de hoy día. El título se llama Identificamos a los precursores peruanos. Es el título de la clase, ¿ah? Identificamos a los precursores peruanos. Hoy día vamos a hablar de los precursores en el Perú. Así que puedes copiar en tu cuadernito para ganar tiempo, para que más rápido a las 6 de la tarde me envíes tu evidencia y tu trabajo del día de hoy. Título tenemos en pantalla. Identificamos a los precursores peruanos. Identificamos a los precursores peruanos. Muy bien, pregunta. ¿Alguien sabe qué significa la palabra precursor? Mano levantada. ¿Qué significa un precursor? A ver, mano levantada. ¿Qué es un precursor? Levanta tu manito, te escucho. ¿Qué sería para ti un precursor? Si el título nos dice, identificamos a los precursores peruanos, ¿qué es para ti un precursor? ¿Qué entiendes tú por precursor? A ver, para colocar la nota, levanta tu manito. ¿A qué hace referencia un precursor? ¿Qué significa para ti la palabra precursor? ¿Qué entiendes tú cuando decimos precursores peruanos? A ver. Muy bien, Dianita Quipuscoa. A ver, te escuchamos, Dianita. Alguien que luchó por la independencia del Perú. Ya, eso está interesante, ¿ah? Muy bien, eso está muy interesante. Alguien que lucha, Dianita Quipuscoa. Vamos a ponerle acá a la gran Dianita, ¿no? A ver, vamos a ver. Diana Quipuscoa. Muy bien. Alguien que lucha por la independencia del Perú. Puede ser. Muy bien. ¿Alguien más tiene un concepto por ahí?
La pregunta es, ¿qué entendemos por precursores peruanos? El gran Terry Jajá. A ver, Jajá, te escuchamos. Profe, una persona que dio ideas para la independencia de Perú. Una persona que dio ideas para la independencia del Perú. Ah, está interesante, ¿ah? Muy bien, Terry, muy bien, Dianita, correcto. ¿Alguien más? La pregunta es, ¿qué entendemos por precursores? A ver, por ahí. ¿Alguien más? La pregunta es sencilla. ¿Qué son los precursores peruanos? Sus compañeros han dado muy buenas opiniones, ¿ah? De repente por ahí alguien quiere complementar esa información. A ver, Fabricio F. O'Brien, te escucho. Son personas que introducen ideas o teorías que desarrollen más adelante. Ya, personas que introdujeron ideas para el desarrollo más del Perú más adelante, correcto. A ver, ¿alguien más? ¿Qué cosas son los precursores peruanos? ¿En qué consisten en hablar de los precursores peruanos? A ver, por ahí. Por ahí, por ahí. Bueno, a ver, acá está Michael Hernández. Ahí está Michael. Te escucho, Michael. Los precursores son intelectuales que con sus escritos distribuyeron a tomar conciencia en los problemas de la patria peruana. Ya, intelectuales que con su escrito nos ayudaron a tomar conciencia. Ya, muy bien, puede ser Hernández. Entonces vamos a colocarlo acá, Michael Hernández. Intelectuales que con sus escritos ayudaron a lograr la independencia peruana. Y bueno, vamos a ver quiénes son los precursores, pues estamos hablando de ellos. A ver, Greco, Julián también levantó la mano. A ver, Greco, te escuchamos. Es una persona que prepara un acontecimiento o hechos en base a sus ideales. Ya, es una persona que prepara un acontecimiento o hechos en base a sus ideales. Muy bien, Greco, correcto. Tiene que defender sus ideales, pues de eso se trata, ¿no? Muy bien, estimado Greco, correcto. Vamos a seguir avanzando, chicos. Vamos a ver por acá. Precursores de la independencia, ¿ya? Profesor, cuando hablamos de los precursores de la independencia, ¿de qué tenemos hablando? Mira, la pregunta dice, ¿qué cosa es un precursor? Ahí está, vamos a entender eso. ¿Qué es un precursor? Un precursor vendría a ser todo aquel descendiente de españoles que nació en América. Es decir, es el hijo de españoles que también se le conoce como criollo, pero que nació en nuestro continente, ¿ya? Es decir, en América. El hijo de españoles que en realidad nació en nuestro continente. No te vayas a olvidar, ¿ah? Hijo de españoles que nació en nuestro continente. No te vayas a olvidar. Hijo de españoles que nació en nuestro continente. ¿Ya? ¿Qué es un precursor? Hijo de españoles que nació en nuestro continente. Esa es la idea. Hijo de españoles que nació en nuestro continente o que nació en el Perú. Ese es un precursor. O sea, un precursor pregunta, ¿un precursor no puede ser quién? ¿Quién no puede ser un precursor en todo caso? Bajo ese concepto que te he dado. Levanta la manito. ¿Quién no puede ser llamado precursor? A ver. Greco Julián. Los que no Greco. hayan nacido en Perú, Eh, por ejemplo, en América, Greco, por ejemplo, fácil, ¿ah? Es bien fácil, yo ¿ah? diría un, un español, No, un pero si, mexicano. si estamos diciendo que un precursor es un No, hijo de español que nació en América, ¿quién no puede ser precursor entonces, Greco? un mexicano. Pero un mexicano nació acá, pues en México de repente es hijo de españoles, ¿no? Hay Estados algo, Unidos, profesor. no tanto, hay algunos personajes que no pueden ser precursores. A ver, a Coveñas, ¿quién no puede ser precursor, Coveñas? Los indígenas. Muy bien, correcto. Por ejemplo, profesor, un precursor no era un indígena, pues. A un indígena no se le llamaba precursor, porque no era hijo de españoles. ¿Quién más no puede ser precursor? A ver, alguien por ahí levante la manito. A ver, Coveñas, te escucho otra vez. Los afroamericanos, ¿qué digan los africanos? Los africanos, pues los negros. Muy bien, Coveñas.
los negros que eran esclavos tampoco pueden ser precursores, ¿no? Ahí está, ya ves, un precursor entonces no era un negro porque era esclavo, no era un indígena porque no era hijo de español. Un precursor además, chicos, defendía sus derechos. Pregunta, si un precursor defiende sus derechos, ¿era porque un precursor había recibido una buena qué? Levanta la manito. Si un precursor es capaz de defender sus derechos, es porque él había recibido una buena que Dianita Quipuscoa. Una buena educación. Muy bien, école, école. Si él era capaz de redefender sus derechos, era porque había recibido una muy buena educación. Y eso por esa misma razón es que iniciamos la clase mostrando esto, pues. Porque tanto el Convictorio de San Carlos, ¿no? Como el Colegio de Medicina de San Fernando, eran los lugares donde estudiaban. ¿Quiénes estudiaban ahí? A ver, fácil. ¿Quiénes estudiaban ahí? ¿O quiénes estudiaron ahí en todo caso, según lo que estamos hablando? María Rodríguez, te escucho. Los criollos. María, Los criollos. muy bien, María Rodríguez. En ese lugar estudiaron los criollos. Excelente, María. ¿No, profesor? En ese lugar estudiaron los criollos. Entonces, profesor, los criollos eran hijos de españoles que habían nacido en el Perú y que habían recibido educación tanto en el Convictorio de San Carlos como en el Colegio de Medicina de San Fernando. Una educación que les permitía a estos conocer sus propios derechos, ¿no? Los criollos conocían sus derechos y en algún momento estos criollos se convierten en precursores. ¿Por qué precursores? Porque van a luchar por defender sus derechos, pues. Ahora, ¿qué más? ¿Cuáles son los antecedentes de un precursor? ¿De dónde el precursor empieza, profesor, a luchar por sus derechos? ¿De qué lugar? Bueno, vamos a ver justamente acá los antecedentes, dice, antecedentes. Una de las cosas que los precursores habían recibido eran los conocimientos de la Ilustración del siglo XVIII, una ideología que permitía al hombre liberarse de los estereotipos, liberarse de las creencias, de los dogmas. Otra de las cosas que había recibido un precursor es que había observado la independencia de las 13 colonias, cómo las colonias norteamericanas lograron su independencia de Inglaterra. Otro hecho que había recibido un precursor es la Revolución Francesa, cómo el hombre había sido capaz de enfrentarse al rey por conseguir sus derechos. Estos acontecimientos, tanto la Ilustración, que fue un movimiento político, económico, social y cultural que permitió al hombre llegar al conocimiento, la independencia de las 13 colonias, con la cual los colonos de lo que hoy día es Estados Unidos se enfrentan a Inglaterra y logran su independencia, y la Revolución Francesa, por la cual el pueblo francés se organiza y se enfrenta al rey, sacando al rey y estableciendo la república. Estos hechos sirvieron de inspiración a los precursores. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el objetivo de un precursor? Pregunta, ¿qué crees tú que buscaba un precursor en el Perú? O en América en todo caso. Levante la manita. Es fácil, ¿ah? Michael Hernández, te escucho. Defender los derechos de alguien y de la Ya, patria también. ya, pero en esa época no existía patria. En esa época lo que había era una colonia de España. Entonces la pregunta es, si un Estos precursor, ideales. ya, si un precursor busca defender sus derechos, ¿cuál es el objetivo fundamental de un precursor, Coveñas? Independizarnos ¿De quién? de los españoles. A ver, vamos a ver el objetivo. El objetivo principal de un precursor era, claro, propiciar la independencia americana de España. Muy bien, Coveñas. Ese era el objetivo importante o fundamental de un precursor. Propiciar o luchar por la independencia de América, pues, ¿no? El criollo, el precursor, ya estaba harto de la dominación española en América y buscaba ser él mismo, el precursor, el criollo decía, el que debe gobernar en América somos nosotros, aquellos que hemos nacido acá en América, no los europeos. Entonces por ello ellos buscaban una independencia americana de España. Pero había dos tipos de precursores. Había dos tipos de precursores. Había un precursor reformista, ¿no? Había un tipo reformista. Profesor, ¿qué era un precursor reformista?
Bueno, un precursor reformista, chicos, es aquel que solamente busca cambiar algunos aspectos de la administración colonial, ¿no? Este precursor dice, bueno, a mí no me interesa romper con España porque España me da tranquilidad, yo sigo siendo una persona importante, tengo el negro que es mi esclavo, el indígena. Yo lo único que quiero cambiar es algunos aspectos de lo que ha tomado como decisión el rey. Quiero hacer algunas reformas nada más. ¿Y por qué quiero hacer esas reformas? Porque quiero evitar un alzamiento popular, quiero evitar que el indígena se rebele de repente o el negro se rebele, como ha pasado en la Revolución Francesa o en las 13 colonias. Entonces ellos, los reformistas, solamente buscan cambiar algo, algún aspecto para evitar un alzamiento popular, mientras que los separatistas eran mucho más radicales. Los separatistas sí plantean una ruptura total con España. Los precursores